El mundo contiene la respiración ante un evento que ha puesto al borde del abismo, no solo a una nación, sino a todo el continente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha trazado una línea roja, una declaración de principios inquebrantable frente a la amenaza más grave y directa, lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump en su segundo mandato. Pero la sorpresa monumental no vino de los foros internacionales, sino del corazón mismo del poder estadounidense. Una rebelión interna, un motín legislativo, ha puesto un freno de emergencia a la maquinaria de guerra económica de Trump. La estrategia de la Casa Blanca, calificada por cancillerías y expertos de todo el mundo como un atropello flagrante al derecho internacional, ha quedado completamente expuesta y desmantelada desde adentro. El imperio de Trump ha sido desafiado no por un enemigo externo, sino por su propio Congreso. Y mientras Estados Unidos se fractura a naciones poderosas y países vecinos condenan con una dureza pocas veces vista las acciones de Washington, dejando a la superpotencia más aislada que nunca en su propia esfera de influencia. En este análisis vas a conocer los detalles minuto a minuto de cómo se gestó esta rebelión histórica en el Capitolio. Entenderás la estrategia maestra fría y calculada con la que el gobierno de México no solo resistió el embate, sino que provocó la fractura en el frente estadounidense. Y lo más importante, analizaremos juntos las consecuencias devastadoras que esto tendrá para el futuro de Donald Trump, para el nuevo rol de México como potencia regional y para el equilibrio de poder en todo el planeta. Esta no es solo una noticia. Es una página que se está escribiendo en los libros de historia en este preciso instante. Para entender la magnitud de lo que acaba de suceder, tenemos que retroceder apenas 48 horas. La tensión venía escalando durante semanas. La administración Trump, bajo el pretexto de una crisis de seguridad nacional en la frontera, anunció un plan que era en la práctica una declaración de guerra económica. No se trataba de un simple arancel. Era un paquete de medidas draconianas, diseñado para poner de rodillas a la economía mexicana. Un bloqueo comercial total en los principales puertos fronterizos. La imposición de una tarifa unilateral del 60% sobre cada producto mexicano, desde aguacates hasta automóviles. Y la congelación inmediata de activos de empresas mexicanas clave que operan en territorio estadounidense. El mensaje de la Casa Blanca era brutalmente claro. México se sometía a sus exigencias unilaterales en materia de seguridad y migración, o su economía sería estrangulada hasta la asfixia. Los mercados financieros globales entraron en pánico. El peso mexicano se tambaleó y las bolsas de valores de Nueva York a Tokio registraron caídas abruptas ante la perspectiva de una disrupción catastrófica en las cadenas de suministro de Norteamérica. El plan de Trump no solo buscaba castigar a México, sino hacer estallar por los aires el TEMEC, el tratado comercial que él mismo renegoció, demostrando que para su gobierno no hay acuerdo ni ley ni tratado que esté por encima de su voluntad. Era la doctrina del America First, llevada a su extremo más destructivo, una jugada de poder absoluto que ignoraba las consecuencias para millones de personas en ambos lados de la frontera, y que amenazaba con arrastrar a toda la región a una recesión profunda y prolongada. El escenario estaba listo para un colapso económico de proporciones históricas. Pero entonces, desde el Capitolio en Washington, comenzó a gestarse el contraataque. No fue una simple declaración de desaprobación. Fue una operación legislativa de alta precisión. Un grupo de 72 legisladores, una coalición que nadie veía venir, conformada por demócratas progresistas, moderados, y aquí está la clave, un número significativo de republicanos de estados fronterizos e industriales, activaron un mecanismo de emergencia para detener la locura. Liderados por figuras de Texas, Arizona, California y Michigan. Estos representantes y senadores entendieron algo que Trump en su obsesión había ignorado. La guerra económica contra México era un suicidio económico para Estados Unidos. La economía de sus estados no está simplemente conectada a la de México. Es un solo organismo interdependiente. Un bloqueo en Laredo, Texas, no solo detiene los camiones mexicanos, paraliza las fábricas en Detroit que esperan componentes.
Un arancel del 60% a las autopartes mexicanas no solo daña a México, hace inviable la producción de Ford, General Motors y Stellantis en suelo estadounidense, costando cientos de miles de empleos. ¿Qué hicieron exactamente estos 72 legisladores? Utilizaron una resolución de poderes de guerra fiscal para bloquear la asignación de fondos federales que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro necesitaban para implementar el bloqueo y el sistema de aranceles masivos. Argumentaron con datos contundentes de la propia Cámara de Comercio estadounidense que la orden ejecutiva de Trump constituía una amenaza directa e inminente para la seguridad económica de Estados Unidos. Lograron demostrar que el supuesto beneficio para la seguridad nacional era infinitamente menor que el daño económico cierto y catastrófico que se autoinfligirían. El economista Paul Krugman, en una columna de emergencia en el New York Times, esta mañana lo llamó el acto de sabotaje económico presidencial más grande de la historia moderna. Por su parte, un experto en derecho constitucional de la Universidad de Harvard declaró a CNN que el Congreso no solo tenía el derecho, sino el deber de intervenir cuando una orden ejecutiva amenaza con desintegrar la base industrial del país, sin una justificación de guerra real. Esta rebelión no fue un acto de simpatía hacia México, sino un acto de autopreservación. Los 72 legisladores no actuaron como demócratas o republicanos, sino como representantes de millones de ciudadanos estadounidenses, cuyo sustento estaba a punto de ser aniquilado por la decisión impulsiva de un presidente desconectado de la realidad económica. Aquí es donde la estrategia del gobierno mexicano revela su brillantez. Mientras Trump amenazaba con fuego y furia a la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo, jugaron un ajedrez de 5 dimensiones. No respondieron con amenazas simétricas. No impusieron aranceles de represalia inmediatos. No cerraron fronteras. Hicieron algo mucho más inteligente. Dejaron que la realidad económica hablara por sí misma. El gobierno mexicano publicó informes técnicos detallados demostrando con datos irrefutables cuántos empleos estadounidenses dependen directamente del comercio con México. Presentaron ante el Congreso estadounidense estudios de impacto elaborados por universidades texanas y californianas, mostrando que el bloqueo destruiría más de 2 millones de empleos en Estados Unidos. Sheinbaum convocó a reuniones privadas con gobernadores republicanos de estados fronterizos, no para suplicar, sino para mostrarles los números fríos. Sus economías colapsarían en semanas. Y funcionó. Los gobernadores de Texas y Arizona, 2 estados republicanos, clave, presionaron a sus delegaciones en el Congreso. Los CEO de las principales corporaciones estadounidenses con operaciones en México llamaron directamente a senadores, advirtiendo que el plan de Trump era un apocalipsis industrial. La presión se volvió insostenible. Cuando los 72 legisladores bloquearon los fondos, no lo hicieron en el vacío. Lo hicieron armados con datos proporcionados discretamente por el gobierno mexicano, con el respaldo de sus propios gobernadores estatales y con la certeza de que estaban salvando a Estados Unidos de sí mismo. Trump quedó completamente aislado. Su propia base política en el Congreso lo había traicionado. Pero no fue una traición ideológica, fue una rebelión pragmática. La derrota para Trump es total y humillante. Esta no es una simple pérdida legislativa. Es una demostración pública de que el emperador está desnudo, de que su poder tiene límites muy reales cuando choca contra la aritmética básica de la economía. Trump había apostado todo su capital político a esta jugada. Había prometido a su base electoral que pondría a México de rodillas, y en cambio ha quedado él de rodillas ante su propio Congreso. Las consecuencias internas para su presidencia serán devastadoras. Si el Congreso puede frenarlo en esto, ¿en qué más puede frenarlo? Su autoridad como comandante de la política económica acaba de ser pulverizada. Para México y para Claudia Sheinbaum, este es un triunfo estratégico de dimensiones históricas. México no solo resistió al matón más grande del barrio, lo derrotó sin disparar un solo tiro usando las propias reglas del sistema estadounidense en su contra.
Sheinbaum emerge de esta crisis con un prestigio internacional sin precedentes. Ha demostrado que México no es un país que se arrodilla ante amenazas. Es un país que piensa estratégicamente, que usa la diplomacia como arma y que puede movilizar coaliciones incluso dentro del territorio enemigo. Esto reposiciona a México en el tablero mundial. Ya no es simplemente el vecino vulnerable del sur. Es un actor que puede influir en la política interna estadounidense, que tiene la capacidad de fracturar consensos en Washington y que cuenta con aliados poderosos incluso dentro del establishment estadounidense. Las implicaciones geopolíticas globales son enormes. Este evento marca un punto de inflexión en el orden mundial. Hemos sido testigos de cómo la hegemonía estadounidense se fractura desde adentro cuando intenta ejercer un poder unilateral y racional. Otros países están tomando nota. Si México pudo frenar a Trump usando el propio sistema estadounidense, ¿qué pueden hacer otros? La era del unilateralismo absoluto está terminando, no porque otros países sean más fuertes militarmente, sino porque la interdependencia económica es más poderosa que cualquier ejército. China está observando. Rusia está observando. La Unión Europea está observando. Todos han visto que el gigante estadounidense puede ser detenido no con misiles, sino con datos económicos y coaliciones legislativas internas. Y para México este momento histórico abre un nuevo capítulo. Ya no es el país que siempre cede ante las presiones de Washington. Es el país que sabe defender sus intereses con inteligencia y firmeza. Esto cambia para siempre la dinámica de poder en América del Norte y establece un nuevo paradigma de relación entre ambas naciones, basado en el respeto mutuo, no en la subordinación. La lección es clara. La verdadera fuerza no reside únicamente en la capacidad militar o económica, sino en la habilidad de usar las herramientas del derecho, la diplomacia y la coalición estratégica para defender los intereses nacionales. México acaba de dar esa lección al mundo.